Buenos días. Vamos a dar inicio a la Mesa 2, la edición electrónica en México. Para ello, estamos aquí 4 participantes. Yo soy Francisco Cervantes Pérez, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y presidente de la Academia Mexicana de Informática. A mí me toca la tarea de moderar a mis colegas, que ya estuvimos platicando y va a ser muy fácil el trabajo, así que la verdad va a ser un placer, porque la discusión que teníamos preparando la mesa, la verdad va a ser muy interesante para todos. Por cuestiones del formato de la organización, les comunico que no habrá sesión de preguntas y respuestas, pero sin embargo van a poder abordar a cada uno de los participantes en los descansos que hay entre sesión y sesión. Entonces, si tienen alguna pregunta que quieran hacerles, no la guárdenla para que los vean en cuanto termine la sesión. Está con nosotros Fernando Escalante Gonzalvo. Es licenciado en Relaciones Internacionales y doctor en Sociología por el Colegio de México, del que fue coordinador general académico y de cuyo Centro de Estudios Internacionales es ahora profesor e investigador. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y fue profesor del Instituto Ortega y Gasset. Es colaborador del Real Instituto Elcano de España y ha colaborado en varias revistas como Expansión, Vuelta, Línea, Quórum, Nexos, Voices of México y Arcana, así como en los diarios El Universal, La Jornada, Crónica, Milenio y La Razón. Fue conductor de los programas de televisión Nuestro Tiempo, del Colegio de México, que se transmitieron por el Canal 11, y entre 3 de Televisión Azteca en el Canal 13. Es autor, entre otros, del libro A la sombra de los libros, Lectura, Mercado y Vida Pública. Fernando, bienvenido. Hugo Setzer Leche es vicepresidente del sector de libros de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Editores. Es ingeniero industrial por la UNAM y maestro en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Es director general de la editorial El Manual Moderno. Fue presidente fundador del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor. Fue presidente del capítulo iberoamericano y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos. Y presidente del Comité para América Latina y el Caribe, y es miembro del Consejo Directivo de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos Reprográficos. Y por último está Alejandro Senker, que es editor, traductor y fotógrafo. Es director general de Solar, Servicios Editoriales y Ediciones del Ermitaño. Director de la revista Quehacer Editorial, la colección Minimalia y el Instituto del Libro y la Lectura, Asociación Civil, así como coordinador de la Red Internacional de Editores y Proyectos Alternativos. Fue fundador y presidente de la Asociación de Traductores Profesionales, fundador del Centro Regional de los Países del Norte de América del Consejo de la Federación Internacional de Traductores, fundador y secretario general de la Asociación de Editores Mexicanos Independientes, secretario general de la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre la Traducción, así como director general del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. Bienvenidos a todos. Como ya quedamos, va a haber una presentación por parte de cada uno de ellos y al término de estas presentaciones tendremos tiempo de una discusión entre los participantes de la mesa, que trate de enriquecer algunos de los puntos que nos parece que son importantes para todos los que estamos interesados en qué va a pasar con el libro en el futuro cercano y en el más lejano. Entonces, si quieren, empezamos con Fernando Escalante para la presentación. Muchas gracias a ustedes por su presencia, gracias al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a Consuelo Sáizar, por el generoso error por el que me invitaron para estar en esta mesa. Voy a ser muy breve.
me ajustaría a los 15 minutos que tengo y seguramente menos, únicamente para presentar un mínimo panorama sobre el libro electrónico, oportunidades, desafíos, problemas, con particular referencia a lo que pasa en México. La tecnología, el cambio tecnológico inspira con frecuencia esperanzas desmedidas e inspira también temores excesivos. Toma tiempo siempre entender el significado de un cambio tecnológico, entender el alcance de un cambio tecnológico y siempre, por supuesto, el cambio tecnológico implica la amenaza para determinados modos de vida. Conviene, sin embargo, y la experiencia histórica nos dice eso, conviene mirarlo con cautela. El libro electrónico, para centrarnos en el cambio tecnológico que nos interesa, el libro electrónico no significa el fin de la industria editorial como la conocemos, no significa tampoco la solución de todos los problemas que tiene la industria editorial, todos los problemas de impresión, almacenamiento y distribución de libros. Es básicamente lo que tenemos que decir. Un cambio tecnológico que afecta a la impresión, a la distribución, a la lectura, etcétera, pero seguramente menos de lo que muchos temen o se prometen hoy en día. Me interesa brevemente situar el libro electrónico en contexto para evaluar su significado y explorar algunas de sus consecuencias, pensando en particular en el mercado del libro en México. Por supuesto, muchas de las esperanzas y de los temores cifrados en la nueva tecnología provienen del crecimiento explosivo de estos dispositivos de lectura, de libros, de catálogos, de acervos, que siempre se mira, insisto, o con entusiasmo o con terror. Bien, ese crecimiento explosivo es absolutamente normal en la medida en que está comenzando a existir el formato y están comenzando a circular los libros electrónicos. Un crecimiento de 0 a 1 es un crecimiento del 100%, explosivo, pero digamos que muy moderado. Tardará en estabilizarse la oferta, la demanda y la circulación, pero insisto, este crecimiento explosivo no es más que indicio de que estamos empezando. Lo sitúo con el fenómeno con 4 reparos. Lo primero, el libro electrónico es un recurso para la reproducción de textos. En ese sentido, no es una novedad absoluta, sino un episodio más en la historia de la tecnología para la reproducción de textos, que tiene siglos de existencia. En esa historia, en la historia de la tecnología para reproducir textos, la gran revolución la trajo Gutenberg. La revolución importante es la de la imprenta. Todo lo demás son variaciones a partir del recurso de reproducción tecnológica que inventó Gutenberg. Los problemas entonces que se plantean a esta nueva tecnología para reproducir textos son también variaciones de los problemas que se plantearon a la imprenta, desde la duración de los materiales hasta los problemas para, por ejemplo, fijar el texto, los problemas de autoría y autoridad que fueron gravísimos en los primeros siglos de existencia de la imprenta, el problema de la reproducción no autorizada, la piratería, que fue un problema gravísimo, insisto, los primeros 2 siglos de existencia de libros impresos, el problema de los derechos de autor, todos los problemas que plantea el libro electrónico son variaciones de problemas de los libros simplemente. Por otra parte, es verdad que el libro electrónico implica una ampliación de las posibilidades de lectura, una ampliación del acceso a los libros, pero en ese terreno, otra vez hay que decirlo, la verdadera novedad ha sido la alfabetización masiva, hoy finalmente en México, alfabetización universal. Ese es el cambio importante. Para la cultura del libro lo fundamental no es el soporte material, sino la capacidad de lectura. Y esa, otra vez, no es una novedad. El segundo reparo, no es una novedad absoluta y no va a reemplazar al libro en papel. Cumple otra función, sirve para otras cosas y ocupará otro espacio. Inevitablemente, en la medida en que algunas de las funciones que hoy de manera mediocre cumple el libro en papel las satisfaga mejor el libro electrónico, habrá un ajuste en los volúmenes de libros que circulan en un soporte u otro, pero en ningún sentido el libro electrónico puede sustituir al libro en papel. Por la facilidad de uso, por la portabilidad, por la duración comprobada de los materiales, el papel es tecnológicamente insuperable, como ha dicho Said en más de una ocasión. Es el mejor modo posible para reproducir, almacenar textos, ¿sí? Eso quiere decir que lo mantendremos y que seguirán circulando, vendiéndose y almacenándose libros en papel, y eso vale tanto para las grandes bibliotecas como para las bibliotecas personales también. Para empezar, no sabemos cuál es la duración y la estabilidad de los materiales de que está hecho los
archivos digitales que hay en un libro electrónico, mientras que sí sabemos que un libro puede durar no una vida, sino varias vidas. Recuerdo sobre esto la historia que ha referido Robert Darnton, el error catastrófico de las bibliotecas públicas de Estados Unidos, que en los años 80 decidieron que el futuro estaba en los microfilm y comenzaron a destruir volúmenes ingentes de libros y periódicos en papel para sustituirlos por microfilm. Bien, tenemos esa experiencia para saber que eso no se debe hacer. No es razonable ni sensato que ninguna biblioteca destruya libros para quedarse solo con soporte electrónico, y no sucederá así. Simplemente hay otro modo de acceder a los textos que se suma a las demás posibilidades que ya teníamos. Un tercer reparo para situar el libro electrónico. Como sucede con cualquier recurso tecnológico, el libro electrónico resuelve algunos problemas y crea otros problemas. Ninguna tecnología es simplemente solución. Todas, insisto, traen su repertorio propio de soluciones y problemas, su repertorio de problemas y posibilidades. Lo que pasa es que no sabemos bien, porque es una tecnología relativamente reciente, qué problemas o qué oportunidades. Entendemos algunos, imaginamos otros, fantaseamos otros más, pero tenemos que irlo aprendiendo y tardará algún tiempo para que se estabilicen de nuevo las prácticas y las expectativas con respecto a los libros. Todo lo nuevo parece fantástico y parece que va a inaugurar el paraíso terrenal. En algunas cosas será utilísimo el libro electrónico, en otras redundante y en mucho seguramente también inútil. Cuarto reparo. Finalmente, para pensar en las dimensiones que el tema tiene en México, conviene recordar que hoy en día en México los lectores de libros, e-books del tipo que sean, o en formato de tableta, iPad y alrededores, los que lleven tinta electrónica o no, los que están conectados a editoriales en línea, etcétera, son relativamente recientes. Y las editoriales que participan en ese mercado en México son pocas y con relativamente poco volumen, ¿sí? Pero la base de lo que es el libro electrónico tecnológicamente, ¿sí? Incluyendo reproducción de textos y circulación a través de Internet, es tecnología que tiene ya más de 20 años. Hace ya más de 20 años que tenemos computadoras, Internet, TXT, PDF y demás. Es decir, que mucho del cambio ya se ha producido. Para quienes temen por el apocalipsis que viene, yo les diría no hay que preocuparse por el apocalipsis que viene, porque el apocalipsis ya pasó. Esto es más o menos el escenario de Mad Max. Tiene 20 años ya la existencia del soporte y el modo de circular. Todos los periódicos mexicanos tienen versión electrónica, la mayor parte de las revistas mexicanas tienen versión electrónica, y hay una extensa circulación de textos de todo tipo en Internet. Libros, fotocopias, PDFs extraídos de 1000 fórmulas, es decir, la lectura electrónica es un hecho en México, aunque, insisto, las tabletas y estos últimos gadgets sean relativamente poco frecuentes. Puede haber relativamente pocos dispositivos de lectura en uso, poco material de las editoriales mexicanas en ese formato, pero la lectura de textos en formato digital es ya cotidiana y en algunos terrenos, por varias razones, podemos discutirlo, mayoritaria. Por otra parte, siempre habrá que mediar el impacto que vaya a tener o que pueda tener un soporte como este sobre la industria editorial mexicana. Hay que tomar en cuenta, podemos extendernos en eso, que nuestra industria editorial es pequeña, periférica, subsidiada y básicamente escolar. Y eso significa que el impacto va a ser mediado por esas características de nuestra industria editorial. A partir de esto, no me voy a extender mucho, solo quiero explorar algunas consecuencias del cambio tecnológico para la cultura del libro en México y me planteo las preguntas en tres niveles. Las consecuencias que tiene la nueva tecnología sobre autores y textos, las que tiene sobre las prácticas de lectura, es decir, sobre los lectores, y las que tiene sobre la industria editorial. En primer lugar, para los autores las consecuencias no son menores. Está el problema de derechos de autor que personalmente me parece relativamente trivial, pero que creo que corresponde básicamente a la industria y no a los autores. Para los autores lo importante es la posibilidad de escribir libros, determinado tipo de libros más complejos. Decía Robert Darnton, libros pensados en capas que remitan a un universo de textos y materiales creciente, ¿sí?
conectado en la red, de modo que el texto estará cada vez más conectado con sus fuentes documentales, con sus fuentes de información, con sus datos y con otros libros. La posibilidad de imaginar un libro en esa dimensión, como ya muchos estamos haciendo, realmente es un horizonte interesante. Uno de los modelos que se me ocurren es la aplicación que existe en el iPad para La tierra baldía de T.S. Eliot. Donde uno puede ver el texto del poema o bien ver la imagen del manuscrito original, con notas críticas para cada uno de los renglones, mientras escucha exégesis y comentarios críticos de 6 o 7 críticos literarios ingleses y oye a Eliot leyendo su poema o a otros 6 actores leyendo el poema, o veo, es decir, las posibilidades que esto ofrece o conectarse en línea con una biblioteca de recursos sobre Eliot. Hay posibilidades de escritura nuevas. También se va a abaratar mucho, se abarata de hecho casi infinitamente, la autoedición. Y eso es importante. Por otra parte, la posibilidad de que los libros circulen en Internet de esa manera, y circulen de modo electrónico, ya permite que existan de otra manera los libros de autores mexicanos. Lo hemos enfrentado en el terreno académico, el hecho de que hasta hace relativamente poco la publicación de un libro académico o en una revista académica en México era prácticamente irrelevante para la academia internacional. Un mexicanista estadounidense podía escribir un libro citando solamente autores en inglés, y cuando uno le decía, oye, es muy importante este artículo del profesor Juan Pedro Viqueira sobre tu tema, no puedes hablar de tu tema sin el artículo, nos decía, encantado, ¿dónde está? Bueno, pues lo publicó una revista que se llama Cuicuilco y que la encuentras si vas al lado de la sala Olinjo Lisli. Bueno, ese problema que hacía que no circulase lo mejor de la producción en español ya se puede resolver, y de hecho en un apasionante consorcio que tenemos del Colegio de México, el CIDE y el Fondo de Cultura, seguramente en unos meses anunciaremos una solución muy interesante para eso. Pero para los autores es enormemente importante, es otro modo de escribir, otro modo de circular y finalmente otro modo de existir en el espacio internacional. Con respecto a las prácticas de lectura, también sin duda habrá consecuencias. Es otro modo de leer, acaso más rápido, acaso de atención más dispersa, conectado con otras lecturas. Podría ser favorable para una lectura fragmentaria, para una lectura más intensa o más superficial. El hecho es que no lo sabemos, no hay suficiente tiempo y estudios sobre las consecuencias de ese modo de leer, que en todo caso no será nunca único. Lo fundamental para las prácticas de lectura es que se tiene acceso inmediato a un acceso de libros, acervo de libros inagotable. No solo a las novedades de cualquier catálogo, sino pienso sobre todo a los acervos gratuitos en línea tipo Proyecto Gutenberg, Manybooks, Feedbooks, etcétera. Tenemos mucho que hacer. Uno mira en cualquiera de estos acervos, por ejemplo, el último que miré, los libros de cuentos, sin derechos de autor vigentes. En Feedbooks, si uno pide cuentos, hay 1.700 volúmenes en inglés y 52 en español. Esa es más o menos la distancia que hay. Llegamos tarde, estamos empezando, creo que no es grave, tenemos tiempo. Lo importante es que el formato del libro electrónico y el modo de circulación que permitirán sortear el problema de distribución que siempre ha sido absolutamente decisivo en México. Lo han mostrado los atlas y los trabajos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Hoy en día tiene librería únicamente el 5% de los municipios del país, librería digna de tal nombre. Y bibliotecas de más de 30.000 volúmenes, solo las ciudades mayores. Por mucho que hagamos por resolver el problema, tomaría demasiado tiempo, mientras que el libro electrónico permite que hoy en día alguien conectado a Internet en el municipio de Batopilas tenga accesibles infinitos más libros de los que tuve yo nunca viviendo en la Ciudad de México hace 30 años. Y eso es absolutamente fundamental. Por supuesto, que se pueda acceder no quiere decir que efectivamente se haga. Nuestra tarea, de las instituciones académicas y señaladamente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es encontrar el modo de que la gente entienda, aprenda y comience a usar eso que ya es posible. Finalmente, para la industria, estoy terminando, son otros los problemas y otras las oportunidades. En primer lugar, el libro electrónico ofrece una alternativa al problema de la impresión. Ya no hay razón para que ningún título esté agotado
por lo menos no en formato electrónico, más la posibilidad de imprimir sobre demanda, y se resuelve el problema de que no se agoten los libros sin crear un problema de stock, que cualquier editor sabe que es la catástrofe, no gravita sobre los costos de almacenamiento, pero también ofrece una solución alternativa al problema de la distribución de alcance infinitamente mayor. Plantea el problema de los derechos de autor. Hay una mesa mañana para discutir concretamente el tema de derechos de autor. Se encontrará una solución naturalmente. Queda el resto de la industria, distribuidores, libreros, etcétera. No sabemos lo que va a suceder. Ahora bien, para libreros y distribuidores, la distribución por correo en empresas tipo Amazon.com es seguramente más grave que el libro electrónico. Resumo. Por la facilidad de publicación, de circulación sin límite, la capacidad de almacenamiento de textos electrónicos, etcétera, el libro electrónico está produciendo un desorden muy característico de nuevas tecnologías. Seguramente ahí están algunas de las claves del futuro, pero simplemente se trata del desorden de la nueva tecnología que pronto se estabilizará. En el mundo de habla española y en México, la concentración oligopólica de la industria editorial de los últimos 20 o 30 años fue devastadora para todas las mediaciones de la cultura del libro. Revistas, suplementos de libros, programas de televisión y radio sobre libros, librerías, premios. Esto es lo que yo me he dedicado a estudiar en los últimos tiempos. De modo que la circulación masiva de previsibles bestsellers sostenidos a base de publicidad en estos conglomerados multimedia, que de eso se trató la industria de los últimos 20 años, produjo un mercado dual de libros de papel. Un mercado masivo, mediocre, surtido en almacenes de saldos y novedades, que a eso nos vinieron a dejar reducidas las pocas librerías que quedaron. Se destruyó el 40% de las librerías del país en 15 años, ¿sí? Y un pequeño mercado mucho más activo, plural, heterogéneo, surtido en pequeñas librerías, que atendían lo que era la cultura tradicional del libro. Es decir, el verdadero daño para nuestra industria editorial, para nuestra cultura del libro, lo produjo la concentración oligopólica de los últimos 20 años. ¿Qué va a hacer el libro electrónico en de qué modo va a incidir sobre este escenario concreto? Bien, el destino de esos almacenes de saldos y novedades, ¿sí?, de libros que tiran decenas de miles de ejemplares, seguramente sí se va a ver afectado por la piratería y por la circulación del libro electrónico. Sin embargo, eso no significa que vaya a desaparecer la cultura del libro, ni mucho menos. En ese enorme espacio, en ese enorme acervo desorganizado que es Internet, en ese inmenso basurero que es Internet, puede encontrarse de todo. Ahora bien, lo que faltará en Internet y faltará en los libros electrónicos es orientación. Y eso significa que con la nueva tecnología, con la facilidad de acceso, adquieren nuevo valor las mediaciones, libreros, revistas, críticas, índices, etcétera, etcétera. De modo que cada uno de los eslabones en la cadena del libro tiene que imaginar de qué modo puede aprovechar la tecnología y lo que la tecnología ofrece para añadir valor. ¿Cuál es el valor que se añade? Y resulta que el valor más importante va a ser el conocimiento acerca de los libros, el conocimiento acerca de autores, de textos, etcétera, y mucho menos la capacidad publicitaria, que era lo que importaba en la última década. Es posible entonces que la nueva tecnología afecte a la industria editorial, que depende de bestsellers, que depende de lectores ocasionales, que depende de gran publicidad, que depende de esos almacenes de novedades, de precios injustificados para volúmenes muy publicitados, que depende de libros que casi no son libros, que depende de que no haya mediaciones serias para esa industria editorial que se beneficia de la concentración. Si es así, es una buena noticia. Si es así, significa que puede ser una ayuda indispensable para recuperar lo mejor de la cultura del libro. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Además, impecable en el tiempo. Iba yo a sacar mi letrero cuando vi que era el último renglón, entonces no hubo necesidad de advertencias. Bueno, le paso el micrófono ahora a Hugo Setzer. Igual puedo tomar si funciona. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder participar en este Simposio Internacional del Libro Electrónico,
Muchas gracias a Consuelo Sáizar y a Laura Emilia Pacheco por la amable invitación que me hicieron para estar aquí. Felicidades por la organización. Y es para mí un honor poder participar en este simposio con personalidades tan distinguidas que tienen tanto por compartir con nosotros en el curso de estos días. La intención de mi presentación, y cuando fui invitado a hablar en esta mesa sobre la edición electrónica en México, traté de enfocarme más que tratar de pintar un panorama de cómo está la edición electrónica en México, y sin ser necesariamente yo un experto sobre la edición electrónica, sí compartir con ustedes, por un lado, ciertas reflexiones que hemos venido haciendo dentro de la industria editorial, en torno a cómo se ven las cosas desde fuera, qué está pasando en México, para dónde van las cosas. Entonces trata de ser un balance también entre un mensaje para quienes tal vez no conocen bien la industria, así como también trata de dar elementos para aquellos que son editores y que venimos muchos pues a ver también qué podemos aprender en este simposio, hacia dónde se dirige nuestra industria. Entonces, disculpen ustedes que empiece con algo que podría ser ya como bastante común y que me parece que he visto en muchas conferencias acerca del futuro del libro y de las nuevas tecnologías, pues un poco esto de empezar por de dónde venimos, cómo está la cosa hoy día, pero es que a mí en lo particular me sigue pareciendo impresionante el cambio que ha habido a lo largo de los últimos 25, 30 años, y ahí me hubiera faltado poner una imagen de qué había antes de los 80, porque antes de los 80 pues no teníamos ni siquiera esa primera versión de computadora personal. Para aquellos en el auditorio que tengan menos de 25 años les pasará luego como a mis hijos adolescentes, que les es difícil creer que la generación inmediatamente anterior no haya tenido computadora, no haya tenido celular, no haya tenido Twitter ni Facebook, y bueno, eso es a veces para las nuevas generaciones como difícil de creer. Hoy, y me ha llamado la atención también este dato, hay 2,000 millones de usuarios de Internet a nivel mundial, y eso definitivamente está causando un impacto en el mundo en el que vivimos. Y más allá también del tema de la computadora, lo que también va a tener un impacto muy importante para nosotros, este tema del celular, a lo mejor nuevamente para muchos que tienen menos de 25 años les costará trabajo pensar que en efecto esos fueron los primeros teléfonos celulares que hubo en los 80s, pero así fue. Y el hecho de que ya haya actualmente una estimación de 5,000 millones de usuarios de celular, con la posibilidad ya de recibir también contenidos en el celular, pues abre también todo un espectro de posibilidades que tenemos que estar conscientes que ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y esto, pues, ¿qué impacto tiene para el futuro del libro? Definitivamente no vamos a estar exentos de ese futuro del libro. Y esta discusión, recuerdo que empezó, y me parece que mi querida amiga Consuelo y yo debimos haber estado juntos en aquella conferencia memorable del Congreso de la Unión Internacional de Editores, porque esta mañana ya me ganó mi línea sobre Akio Morita, en aquel Congreso de la Unión Internacional de Editores, en donde, de acuerdo con mis memorias, es donde empieza esta discusión, cuando menos en la industria editorial, empieza esta discusión sobre el futuro del libro, cuando se para el fundador y presidente en aquel entonces de Sony a mostrarnos su disco compacto, a decirnos que pues ahí cabía la enciclopedia británica y que esto iba a tener pues naturalmente un impacto muy importante en la industria editorial. Pero, ¿qué significa esto para los editores? Por un lado, y déjenme explicarles por qué pongo esto así, que esta discusión sobre el libro impreso no es importante, no pretendo ahuyentarle clientela a la conferencia de Consuelo de mañana. Vayan, seguro va a estar muy interesante. Lo que quiero decir con esto es que para los editores que nos hemos visto en el transcurso desde Akio Morita, desde ese Congreso de 84 a bastante recientemente, no sabría si decir hasta la actualidad, pero bastante recientemente, me ha tocado participar en una diversidad de foros en donde
hemos, me parece, perdido más el tiempo en tratar de hacer una defensa a ultranza de por qué el libro impreso no va a desaparecer y por qué nosotros vamos a seguir imprimiendo en papel, que en fijarnos qué está pasando con la tecnología y cómo podemos adaptarnos a esa tecnología. A lo que me refiero con este tema de que me parece que para nosotros como editores no es relevante, es que nos tenemos que fijar en otro tipo de acontecimientos. Me parece que para nosotros lo importante es darnos cuenta del hecho, y también se va a estar hablando en este simposio, de que las nuevas tecnologías brindan nuevas formas de lectura y de entretenimiento. Me parece que eso es algo en lo que tampoco, no soy yo la persona para abundar mucho en esto, pero va a haber una mesa en donde se va a estar también hablando de este tema y qué oportunidades nos presenta a nosotros. La tecnología ofrece oportunidades y ahí me di cuenta ya esta mañana que le debía haber incluido ahí todavía. La tecnología nos ofrece oportunidades a los editores, por supuesto ofrece oportunidades y se lo ofrece a mucha gente, pero estoy convencido que a los editores también. Fernando hablaba hace un rato acerca de todo este escenario de amenazas que mucha gente ve venir con la tecnología, y me parece que lo que nosotros es importante que hagamos es ver todo el escenario de oportunidades que tenemos en lugar de enfrascarnos en ver las amenazas. Y en una parte muy importante, insisto, de por qué me parece que la discusión sobre este futuro libro, y recalco, impreso para los editores no debe ser tan relevante, es que los editores no somos impresores. Y a nosotros en ocasiones nos cuesta mucho trabajo explicarle a las personas, seguro en esta sala todo el mundo sabe la diferencia, pero en ocasiones nos cuesta mucho trabajo a mucha gente que incluso pensaríamos que debería saber la diferencia cuando nos dicen, oye, ¿y cómo va la imprenta? Decimos, pues no hacemos lo mismo. Resulta que desde tiempos de Gutenberg, en donde efectivamente editores e impresores pues nacimos juntos, si se puede llamar así, y éramos uno solo en aquel entonces, a lo largo del tiempo y particularmente en el siglo XX nos fuimos separando, y la industria de las artes gráficas es hoy día algo diferente de la industria editorial. Con todo respeto para nuestros amigos de las artes gráficas, no porque sea mejor o peor, pero es un asunto diferente. Los editores no somos impresores, los impresores son nuestros amigos de artes gráficas, y en ese sentido nosotros jugamos un papel diferente. Nosotros somos generadores y proveedores de contenidos, del autor al lector, y en esa generación y en ese llevar contenidos me parece que tenemos un papel muy importante que jugar. ¿En qué formato? Pues en el formato que nos pide el mercado. Por eso, insisto, me parece no es tan relevante la discusión de qué tanto va a sobrevivir o no el libro impreso. Mientras nos lo siga pidiendo nuestro mercado, seguiremos imprimiendo libros en papel, y en la medida en que nos van el mercado pidiendo que adoptemos otros medios, tendremos que ir tomando esas oportunidades y brindándole también al mercado alternativas de contenidos en otro tipo de medios que pienso también, y comentábamos un poco antes de empezar la sesión, que compartimos un poco entre los expositores de esta mesa la visión de que pensamos que seguramente tendrá en un futuro, cuando menos inmediato, un rol compartido el libro impreso con el libro electrónico. El negocio electrónico crece exponencialmente por regiones. Comentábamos también con Fernando Escalante, ya lo mencionaba en su presentación, que bueno, pues un crecimiento de 0 a 1 por supuesto es del 100% y se ve altísimo, pero de continuar la tendencia también vamos a estar viendo cómo pues el uso va a ir aumentando. Concuerdo también en que no necesariamente quiere decir que eso va a eliminar por completo, cuando menos en un futuro previsible, el papel, pero nuevamente tengo que decir, para nosotros como editores debería ser irrelevante en qué tipo de formato vamos a llevar esos contenidos a nuestros lectores. Para los editores me parece que lo importante es esta parte, en donde me parece que en México y tal vez en muchas regiones de Latinoamérica probablemente no sea negocio aún, como decía yo hace un momento, está creciendo exponencialmente por regiones. Incluso en algunas de las gráficas que nos presentaba esta mañana Kate Wilson, se nota cómo hay esta diferencia y cómo hay un crecimiento, por ejemplo, incluso en el Reino Unido, muy o totalmente plano durante mucho tiempo y de pronto brinca. Y eso es un fenómeno y ese es un crecimiento que me han comentado colegas de muchos otros países, de Australia y de muchos otros países, que han visto igual, que de pronto habían visto como
como alguien que decía también esta mañana, creo que fue Bob Stein, no me acuerdo, que decía es como el agua que está hirviendo y que está a punto de entrar en ebullición y de evaporarse. Bueno, llevamos mucho tiempo viendo calentarse el agua, pero no se ve nada. No puedes ver el cambio hasta que metes el dedo en el agua y te quemas. No es perceptible en este momento. Me parece que estamos en una situación similar en donde tal vez no lo estamos viendo aún, pero estaríamos, me parece, como editores, desaprovechando una oportunidad de entrar con estos nuevos medios. Decía yo, la tecnología me parece que está definiendo al mundo. Me parece que esta sí es una noticia que da entrada definitivamente a la sociedad del conocimiento. No necesariamente la presentación del iPad, que además también ya no es una noticia nueva, la presentación del iPad, pero sí lo que sucedió en agosto, y me llamó mucho la atención que Apple, esto fue antes del retiro de Steve Jobs, y después ya no supe bien a bien cómo quedó después del retiro, pero antes del retiro de Steve Jobs, Apple se llegó a convertir en la empresa más valiosa de la Bolsa de Nueva York, por encima de empresas como ExxonMobil, por encima de empresas que habían crecido a la sombra de la revolución industrial y con los métodos de producción tradicionales. Bueno, pues ahora estamos viendo cómo efectivamente las empresas de la sociedad del conocimiento son las que están teniendo un mayor valor, y me parece que eso está definiendo también al mundo en el que estamos viviendo. En cuanto a la situación ya más concretamente de la industria editorial, no pude encontrar muchas cifras de Latinoamérica, pero tengo algunas otras de algunas otras regiones, como por ejemplo de España, estas cifras de la Federación de Gremios de Editores de España, en donde nos habla que las ventas de libros impresos disminuyeron en el 2010 7%, mientras que los ingresos por e-books crecieron 37.5%. Nuevamente hay que tomar en cuenta que crecen de una base muy pequeña. Incluso se ve porque hasta ahora la facturación solo representa el 2.4%, está creciendo de una base muy pequeña, pero pueden ustedes pensar también que de continuar esta tendencia, pues podremos ver tal vez alguna de las otras gráficas que nos presentaban también más temprano en la mañana, de cómo también en Estados Unidos había crecido el pico de libros electrónicos. Entonces, por el momento solo representa el 2.4%, pero me parece una tendencia interesante. Un caso que encontré también de la editorial Penguin, en donde esta editorial incrementó sus ventas 128% en 2010 de libros digitales, mientras que los libros en papel disminuyeron 4%. Ya para Penguin, la parte de libros electrónicos supone el 14% del negocio de Penguin, que es bastante elevado de acuerdo con lo que se ve en diferentes países. Más o menos lo que se puede ver en diferentes países es una tendencia bastante similar. Como vimos en la mañana, en donde se ve mayormente esta tendencia es en Estados Unidos. Esta gráfica es similar, nada más que por la escala se ve mejor el aumento que ha tenido las ventas de libros electrónicos. En la gráfica de esta mañana venían las ventas de libros electrónicos conjuntamente con las ventas de libros impresos, y como estaban a escalas también diferentes o con una escala mayor, la de libros impresos la de libros electrónicos, se veía como muy planita. Lo importante de este dato es que de 2009 a 2010 en Estados Unidos se duplicaron las ventas de libros electrónicos de 60 a 120 millones de dólares. Y bueno, el dato que también finalmente ya, por lo que veo, ya no traigo noticias muy frescas, que ya no es tampoco tanto noticia nueva, este dato de que ya a partir de abril Amazon anunció que estaba vendiendo más libros para su dispositivo Kindle que libros impresos en papel. Y todo esto me parece que es algo que de alguna forma en México no estamos tampoco exentos a que tarde o temprano, pues en nuestro medio también vamos a empezar a ver estos fenómenos. Si bien en este momento no lo estamos viendo igual, pues probablemente vendrá en algún momento. Ahora bien, nosotros en el ámbito de la industria editorial y concretamente en la Cámara de la Industria Editorial, para compartir un poco con ustedes qué estamos haciendo, nosotros, la Cámara de la Industria Editorial Mexicana organizó ya un par de foros para discutir precisamente el tema de la edición digital.
Recientemente en febrero tuvimos el segundo foro de edición digital, un poco con estos temas para discutir los hábitos de los usuarios de Internet, qué pasa con las redes sociales y cómo están afectando también al mundo del libro, los diferentes formatos que se utilizan para la edición del libro electrónico, los dispositivos electrónicos también, toda la variedad de dispositivos electrónicos, las plataformas de comercialización y por supuesto y lo que sea, pues me parece que en todas las exposiciones reiterado y va a seguir, y mañana habrá una mesa específica sobre los aspectos legales de los contenidos digitales. Me parece que las conclusiones fueron muy interesantes. Cuando menos puedo decir que en lo personal me parece como editor que me quedó el panorama un poco más claro. La verdad es que todavía también estamos muchos editores pues viendo cuál es el modelo de negocio a seguir, cómo entrar y cómo entrar adecuadamente y cómo entrar tratando de no hacer una gran inversión que luego nos demos cuenta que ese no había sido el camino adecuado. Entonces estamos tratando un poco de explorar cuáles son los medios. Me parece que está después del foro un poco más claro cuáles son los diferentes modelos de negocio, que ese es uno de los temas fundamentales que nos planteamos quienes nos dedicamos al tema de la edición en la industria editorial, el modelo de negocio, cómo vamos a seguir haciendo negocio en el futuro. Y bueno, ahí hay diferentes modelos, entonces estuvimos discutiendo al respecto, me parece que ya los tenemos un poco más claros, los diferentes tipos de dispositivos, que bueno, tuvimos una gran explicación ahí de cómo empiezan por dividirse entre los multifuncionales y los dedicados para la lectura. El dato que me pareció particularmente interesante es cómo se estima que haya 127 millones de dispositivos de lectura entre los dos tipos para 2014. Y esto, si no me equivoco, se refiere a los dispositivos específicamente de lectura y multifuncionales, sin contar, por supuesto, los teléfonos celulares que ya también permiten la lectura y con lo cual pues esto se amplía muchísimo. El tema de la mercadotecnia, porque también hay que ver que todo este cambio tecnológico pues no impacta únicamente en la forma en cómo hacemos el producto, cómo llevamos el contenido del autor al lector, sino que es importante para la promoción también, y lo mencionaba, me parece también esta mañana que Kate Wilson, todo este tema de cómo estamos haciendo también la mercadotecnia a través de redes sociales y a través de otros elementos que nos brindan también las nuevas tecnologías. Y desde el punto de vista de el futuro de los editores, y no me quiero tampoco meter mucho en este tema, precisamente Kate Wilson habló de esto esta mañana sobre el futuro de los editores. Nos hemos preguntado mucho también, bueno, y más bien hemos escuchado preguntas y hemos escuchado afirmaciones en el sentido de que, hombre, pues los editores a lo mejor ya no serán necesarios, precisamente con la facilidad que va a haber ya de autoedición para los autores. Pues entonces ha habido comentarios de otras personas diciendo, entonces los editores, ¿como para qué los necesitamos? Y me parece, y cuando menos yo estoy convencido de que ahí sí, si bien no voy a hacer una defensa del libro impreso, sí quiero hacer una defensa de nuestra profesión como editores, porque me parece que ahí sí tenemos algo que hacer, y es que también, como se ha mencionado, el contenido en Internet se ha comoditizado, si se puede emplear esa expresión. Fernando mencionaba que hay un basurero de información en Internet, y verdaderamente el tratar de encontrar información relevante, información válida, veraz en Internet también se ha vuelto un problema, y en ese sentido me parece que nosotros tenemos ahí algo que ofrecer. ¿Cómo competir nosotros en este entorno como editores? En principio diría, pues como lo hemos hecho siempre, diferenciando lo que nosotros ofrecemos a nuestros lectores y particularmente agregando valor. Me parece que ahí hay una cuestión muy importante. También decía Kate Wilson esta mañana, me pareció muy interesante cómo hacía este recuento de cuáles son hoy día en el mundo de papel las principales actividades de un editor, y cómo después estaba resumiendo las principales actividades de un editor en el entorno digital. Y me parece que mucho de lo que se refería, tal vez con ligeros cambios, son cosas en donde hoy ya hacemos los editores y en donde hoy ya agregamos valor a nuestros contenidos, y aquellas actividades en donde me parece
que pues las tenemos que hacer, pero que no agregan valor, son aquellas que se van a transformar con la ayuda de la tecnología, como por ejemplo tener un almacén lleno de libros. Eso no es algo que hacemos nosotros que le agregue valor, pero pues es necesario por el tipo de formato que tiene, y entonces pues tenemos que imprimir los libros, los tenemos que guardar. No necesariamente es algo que le agrega valor, pero lo tenemos que hacer. Bueno, pues eso con los nuevos medios sí efectivamente va a ser diferente, pero nosotros sí podemos todavía agregar valor. La importancia del sello editorial me parece fundamental en me gustó esta expresión del basurero de información de Internet. ¿Cómo encontrar algo? Bueno, pues nosotros tenemos que seguir siendo, me parece, y quiero decir seguir siendo, no solo convertirnos, sino me parece que para muchos lectores ya lo somos, referentes de que tal editorial publica contenidos en los que yo puedo confiar, que sé que hicieron un trabajo de selección. Aquí tengo en lo que me parece que agregamos valor, que se hizo un trabajo de selección de contenido. Me parece que esta mañana también lo comentaba Kate Wilson, en el sentido, lo decía como curadores de esos contenidos, después que debemos de conectar con los lectores y de crear. Eran las tres cosas que decía ella. Esto es un poco lo que a mí se me ocurrió: la selección de contenido, el diseño, la revisión, todo el tema mercadológico, la promoción, y finalmente me pareció muy interesante cómo lo manejó ella. Estas cosas se pueden también meter en los tres rubros que mencionó ella esta mañana, pero me parece que efectivamente ahí es donde los editores agregamos valor, y me parece debemos de seguir agregando valor ahora en los nuevos medios. Lo que sí nos debe de preocupar, por supuesto, pues es el tema de la propiedad intelectual. Esto sí es algo, si bien la amenaza de que podamos, o que me parece que debemos de tomar como una oportunidad de publicar en otros medios, no debemos de tenerle miedo, pues a esto me parece que sí es algo que debe ser una preocupación para nosotros como editores, una preocupación que además creo que debemos de estar muy involucrados los editores, asesorados por supuesto con especialistas legales, pero no dejar la discusión únicamente en decir, hombre, pues el tema de derecho de autor igual y mejor que lo vean los abogados porque igual y no lo entendemos muy bien, sino tenemos que entenderle, tenemos que entrar porque es la base de nuestro negocio, el tema de la propiedad intelectual. Bueno, pues aquí hay algunos datos de las descargas ilegales particularmente de contenidos de libros electrónicos, de cómo se dio un alza en 2010 de 25 a 88 millones de adquisiciones ilegales en la red, y corremos el riesgo de un poco tener la misma suerte si no tenemos cuidado en cómo entramos en este medio de lo que le pasó al tema de la música. Entonces, me parece que ahí sí hay algo en lo que nosotros debemos de preocuparnos, y que también, nuevamente, no quiero tampoco ahondar mucho en eso, porque va a haber una mesa específicamente para hablar del tema con personalidades que saben mucho más que yo acerca de esto, pero sí este es un tema que me parece fundamental. En resumen, lo que diría y me ha parecido como importante, y lo comparto con ustedes, tanto para quienes están en el medio como quien no, a mí me ha parecido interesante como un lineamiento, como una guía para nuestra propia editorial, el que en el entorno digital hay y habrá grandes oportunidades de negocio. Me parece que debemos de cambiar la perspectiva de verlo como una amenaza y darnos cuenta que hay oportunidades de negocio que nos brinda la tecnología. En general, para editores, y yo creo que en general para las empresas que quieran tener éxito en este nuevo entorno, las empresas que tendrán éxito no necesariamente son aquellas empresas que tengan más recursos, sino quienes entiendan y usen mejor la tecnología. Y en ese sentido tenemos que ir haciendo propia la tecnología, tenemos que irnos acostumbrando a innovar en nuestras empresas, tenemos que irnos acostumbrando a hacer las cosas de una manera diferente, innovadora, tenemos que aceptar equivocarnos, tenemos que tomar riesgos, que bueno, es algo que normalmente hacemos, pero aceptar también equivocarnos, que es parte del proceso creativo para realmente hacer propia la tecnología y poder aprovechar estas oportunidades. Para las empresas del futuro, la innovación tecnológica será su ventaja competitiva más importante y la principal forma de agregar valor. En ese sentido, tenemos que fijarnos en este tema de la innovación tecnológica. En alguna ocasión
me decía un buen amigo, un querido amigo y colega editor ya hace aproximadamente 10 años, que él en su empresa me decía, bueno, nosotros aquí en mi empresa hemos toda la vida, nuestro negocio ha sido imprimir libros en papel y lo va a seguir siendo en el futuro. Me parece que probablemente hoy tendría una opinión diferente y me parece que tenemos que, en ese sentido, tomar este tema de la innovación tecnológica porque va a ser efectivamente nuestra ventaja competitiva más importante. Las oportunidades están ahí, lo hemos estado viendo a lo largo del simposio, lo seguiremos viendo. Lo que sí es un hecho también es que si no lo hacemos nosotros, y me refiero a nosotros los editores, alguien más lo hará. Ya vendrá Amazon a hacerlo, Amazon ya está publicando libros también, ya vendrán otros jugadores que tomen esas oportunidades si no las tomamos nosotros. Para nosotros es nuestro mercado natural, es lo que nosotros hacemos. Si nosotros lo dejamos y dejamos un vacío y un hueco ahí, alguien más vendrá y lo tomará. Me ha gustado mucho esta cita. Yo siempre pensé que Darwin había dicho que las especies más fuertes eran las que sobrevivían, hasta que lo leí con más atención, y efectivamente no es que sean las especies más fuertes, sino que lo que decía Darwin es que son no las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor responden al cambio, las que sobreviven. Y en ese sentido, bueno, nos toca a nosotros ser, para efecto de sobrevivir, tener esta capacidad de respuesta al cambio. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Yo creo que metiste muy bien el tema de las tecnologías ya de lleno en la discusión. Yo creo que al final espero que lo podamos retomar. Entonces ahora pasamos con Alejandro Senker para su presentación. Buenas tardes. En mi caso sí soy, además de editor, impresor, nada más como acotación, y en buena medida creo que me toca pintar un poco el cuadro del apocalipsis. Espero que no resulte muy deprimente. Creo que todos estamos de acuerdo en que nos encontramos en medio de una inmensa revolución que algunos tipifican ya como la más importante de la revolución industrial. La digitalización permea más y más todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas, a tal grado que ha posibilitado movimientos sociales antes inimaginables. Y el libro no podía sustraerse a lo que está sucediendo, por fortuna. Y es que el soporte papel del libro moderno, así como fue lo que permitió su desarrollo, proliferación y penetración en amplios segmentos de la población mundial, pronto se convirtió en su principal freno. Es decir, las características físicas del libro lo volvieron inmanejable, particularmente en países como México, donde vivimos en medio de una enorme bibliopobreza. Quizás debamos comenzar con un breve análisis de la situación que prevalece en el ámbito del libro en nuestro país. Si bien carecemos de estadísticas precisas, las pocas de las que disponemos nos permiten al menos dibujar el tamaño del problema. A una población de más de 112 millones de habitantes en el 2010, según el INEGI, corresponden 1.518 librerías registradas al 30 de junio de 2011, de acuerdo con el censo realizado por el Instituto de Desarrollo Profesional de Libreros, el INDELI. Es decir, hay aproximadamente una librería por cada 74,000 habitantes. Sin embargo, más de un tercio de las librerías se encuentran en el Distrito Federal. Para darnos una idea de la bibliopobreza que eso representa, hay que recordar que en México hay 2.456 municipios, si mal no recuerdo. Es decir, no tenemos ni siquiera una librería por municipio. Es más, Tlaxcala y Colima cuentan cada uno con solo 3 librerías en todo el estado, Campeche con 4, Nayarit con 6, etc. Si la población no tiene acceso a los libros, ¿cómo vamos a pretender que se acerquen a la lectura?
Por otro lado, la mayor parte de las librerías tiene un acervo muy limitado, es decir, exhibe predominantemente lo que puede vender con seguridad, los llamados bestsellers, libros de texto, de autoayuda, etc. Por eso vivimos en un entorno bestsellerizado, lo cual atenta contra uno de los elementos más importantes para el desarrollo cultural de una nación, la bibliodiversidad, entendida como el derecho al acceso a toda la riqueza bibliográfica generada a lo largo de la historia de la humanidad. En un estudio impulsado por Google junto con otras entidades en el año 2000, cuyos resultados fueron publicados en la revista Science, esa bibliodiversidad se estimó en más de 130 millones de libros, de obras producidas a lo largo de la historia, sin contar periódicos ni revistas. De estas, Google ya había digitalizado para esa fecha más de 15 millones. Pero Google no es la única entidad empeñada en volcar al formato electrónico la riqueza bibliográfica producida hasta ahora. De tal suerte que mientras en México nos encontramos ante un panorama sombrío en cuanto a acceso a la bibliodiversidad basada en el libro con soporte papel, se refiere, en el terreno del libro electrónico, la diversidad y bibliodisponibilidad son sorprendentes. Por otro lado, hasta ahora han sido 3 los obstáculos principales que han frenado la expansión de la industria editorial en México. Por un lado, la deficiente distribución, segundo, la carencia de puntos de venta, librerías, y tercero, el tácito monopolio del Estado sobre la producción de libros de texto. El impacto de este último se deduce del análisis del mercado del libro en México. De los 278 millones de ejemplares producidos en 2007 en nuestro país, el Estado produjo alrededor del 64%, la mayor parte destinada al sistema educativo. Pero independientemente de esto, la falta de una cultura de la lectura en el país y por lo tanto de librerías y bibliotecas condujo a que no se desarrollara un andamiaje adecuado de distribución. Así las cosas, lo que llega a manos de los escasos lectores es poco y caro. Podríamos decir que si bien históricamente fue acertada la política inicial del Estado de impulsar el libro de texto gratuito, a la postre sus beneficios se revirtieron. Hoy, el acceso a la lectura de la población prácticamente se limita, en gran parte, a esos libros de texto. Se lee por obligación, no por placer, no por sed de diversión ni de conocimiento. Y al no darse una clara diferenciación entre cultura y educación, y por ende entre lectura por placer y lectura escolarizada obligatoria, se ha vacunado a gran parte de la población contra el vicio de la lectura. Sin embargo, este panorama, que podría parecer apabullantemente deprimente, podría cambiar de manera radical y dar un vuelco si lográramos hacer jugar a favor de la lectura lo que hoy se opone a ella. Me explico. Imagino que muchos aquí han escuchado ya los conceptos de nativo digital e inmigrante digital. Se trata básicamente de términos que identifican como nativos a quienes nacieron y crecieron en la época de los dispositivos electrónicos, es decir, consolas de juego, teléfonos celulares, computadoras, internet, etc., desde 1980 y específicamente 1990 para acá, más o menos, con cerebros en plena evolución, es decir, casi la totalidad de estudiantes universitarios en el mundo, frente a los inmigrantes, que somos todos aquellos que ya teníamos un cerebro adulto desarrollado cuando nos aconteció esta revolución tecnológica. Inicialmente, partíamos de que el rechazo a los libros electrónicos era solo una cuestión generacional, es decir, unos estábamos acostumbrados a leer sobre papel y los dispositivos de lectura electrónica eran aún muy primitivos, mientras que los otros, los nativos, nacieron leyendo sobre esos dispositivos, ya más desarrollados, y por lo tanto mostraban menor resistencia a su uso. El problema, sin embargo, va mucho más allá. A lo largo de los años nos hemos acostumbrado a especular con lo que pasa y lo que pasará en el futuro. La investigación realizada en los terrenos de la transfiguración del lector y la lectura es aún escasa, pero recientemente un equipo de estudiosos de la Universidad de California decidió analizar el fenómeno del que hablamos. Con la ayuda de las doctoras Susan Buchheimer y Tina Moody, especialistas en neuropsicología y neuroimagen de la misma institución, formularon la siguiente hipótesis. Las búsquedas en Internet y otras actividades online provocan alteraciones apreciables y rápidas en el cableado neuronal del cerebro.
Para comprobarla, usaron imágenes obtenidas por resonancia magnética para medir los caminos neuronales del cerebro durante una tarea habitual con la computadora, específicamente para buscar información exacta en Google. En términos generales, los resultados mostraron patrones perfectamente diferenciados de actividad neuronal mientras unos y otros hacían las búsquedas. En síntesis, los estudios demuestran que el hecho de que el cerebro humano haya tardado tanto en evolucionar hasta alcanzar tal complejidad, como la de los inmigrantes digitales, es decir, nosotros, hace que la actual evolución de la tecnología y en una sola generación resulte tan extraordinaria. Hablamos de cambios importantes del cerebro que se producen en solo unas décadas y no a lo largo de milenios. Otros autores como John Palfrey de Harvard y Urs Gassler de la Universidad de St. Gallen han señalado lo mismo, al igual que Nicolás Carr, quien advierte en sus espléndidos ensayos sobre estos cambios neuronales y los procesos de aprendizaje, reflexión y formas de lectura. Pero más allá de los hallazgos de estos investigadores que tratan de poner en un lenguaje más comprensible lo que está ocurriendo, poco a poco más universidades se han interesado en el tema desde un punto de vista científico. Gran parte de la población en México corresponde a esta nueva generación, y es que México es un país fundamentalmente joven. El mundo, de hecho, se está dividiendo en dos polos. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, en 2009 la población en México era de casi 108 millones de habitantes. De estos, basados en datos de 2003-2004, alrededor de 28 millones cursaban la educación básica, la media superior, licenciaturas y posgrados. Es decir, casi 30% de la población con edades que oscilan entre los 3 y los 30 años realizaba algún tipo de estudios. Por supuesto, hay un grupo aún más numeroso dentro de ese rango que queda fuera de las estadísticas de los educandos. Tenemos datos más recientes, pero me remito a estos para dar idea de las correspondencias estadísticas en el momento. Por otro lado, mientras que en algunos países la población rejuvenece, como es el caso de África, en que 44% tiene menos de 15 años, en otros la población envejece, como en Europa, donde tan solo 15% entra en ese rango de edad. En un futuro próximo, nos dicen las estadísticas del Population Reference Bureau, la mayoría de la población mundial vivirá en áreas urbanas. La población urbana en 2004 era casi la mitad de la mundial, mientras que en la década de 1960 era de alrededor de una tercera parte. El mundo comienza a dividirse en dos partes: la juvenil y pobre, es decir, los países en vías de desarrollo, y la vieja y rica, Europa particularmente. Mientras eso sucede, ante nuestros ojos acontece una revolución que va más allá de lo simplemente tecnológico. La humanidad se está transformando, y con ella el lector, y con el lector las perspectivas de un cambio radical en este mundo regido hasta ahora por mentes predigitales. En esta época de transición nos encontramos ante una población multigeneracional, es decir, una población predigital que no comprende las nuevas tecnologías, que no las asimila, en parte porque no las entiende y también porque nadie se las acerca. Luego la población inmigrante digital, es decir, quienes crecimos ya con mentes desarrolladas e inventamos o nos incorporamos a las nuevas tecnologías. Y finalmente, esos nativos digitales de los que hablaba. El gran reto no solo consiste en comprender a esta última generación y responder a sus necesidades digitales, sino también atender a las otras, algunas de las cuales están incursionando en este nuevo entorno como verdaderos analfabetas funcionales, aun cuando las nuevas tecnologías tienen todo para acercarlas e incluso ayudarlas a hacer lo que antes les resultaba imposible. Por ejemplo, los nuevos dispositivos de lectura basados en tinta electrónica, como el Kindle, permiten no solo aumentar el tamaño de la tipografía, de manera que quienes tienen algunas limitaciones visuales puedan leerlo, sino también activar otras características, como la lectura robótica en voz alta, el diccionario incorporado y las búsquedas referenciales en Google, entre otras herramientas de ayuda, además, por supuesto, de la opacidad de la pantalla, que hacen de la experiencia lectora algo no solo similar al soporte papel, sino incluso superior. Para esto debemos romper con el mito de la superioridad
del papel sobre estas pantallas. Desde un punto de vista romántico suena bien, y en ciertos entornos pregonarlo es políticamente correcto, pero no ayuda a la urgente transición de un soporte al otro. Hay voces que buscan todo tipo de objeción al uso de las nuevas plataformas digitales. Despejado el tema de la supuesta superioridad del papel como soporte, queda el del precio, el de la dependencia de los nuevos dispositivos de la electricidad y la limitante del costo. Ya hay, en este momento, dispositivos que se alimentan de energía solar y cargadores que funcionan a partir de esa fuente de energía. En cuanto al precio, el anuncio que hizo Hewlett Packard de que se retiraría del mercado masivo de las PC e incluso de las tabletas electrónicas hizo que el precio de la computadora que acababan de lanzar bajara a menos de $100, más bien de la tablet. Las ventas fueron tan exitosas que HP ordenó nuevas remesas de su tablet a ese precio, es decir, a $99. Hoy, los analistas estiman que no pasará mucho tiempo, unos cuantos años si acaso, para que el precio de algunas tabletas ronde tan solo los $20. Está pasando lo que en algún momento sucedió con las calculadoras electrónicas. Hoy, su precio ya no es significativo. Pronto, el precio de las tabletas tampoco será gravoso. Lo importante será la conectividad y las aplicaciones. Sin embargo, el gran cambio en México vendrá cuando se tome una determinación que es vital: la implantación del libro de texto como libro electrónico por medio de las tabletas. Porque lo importante no es el soporte, el contenedor, sino los contenidos. Aunque las capacidades del contenedor sí hacen una diferencia. No es lo mismo el texto estático del libro de texto actual que el dinámico del libro de texto electrónico. Esa medida, que deberá tomarse pronto en nuestro país, dará un vuelco radical en muchos terrenos e intuyo que dará pie a una verdadera revolución educativa y cultural. El libro de texto electrónico abrirá un enorme campo de desarrollo no solo de aplicaciones, sino de metodología educativa, como ya lo están haciendo las redes sociales como Facebook y Twitter, cada vez más usadas en los entornos académicos. De hecho, hay cada vez más universidades trabajando con ese esquema. Pero nos encontramos apenas en los inicios. Y hay numerosas iniciativas, no solo para el desarrollo de aplicaciones para el campo educativo, sino incluso de tabletas especialmente diseñadas para la vida académica, como una que se llama KNO, KNO. La transición del libro de texto con soporte papel al libro de texto digital dará origen a nuevas generaciones de nativos digitales cuyo desempeño académico será muy superior al actual. El libro electrónico permitirá no solo mejorar la calidad educativa en el aula, sino apuntalar los conocimientos de los educandos a partir de aplicaciones de refuerzo que incorporarán no solo el juego, sino también otros recursos multimedia que harán del aprendizaje una actividad realmente adictiva. Todo esto llevará, como de hecho ya sucede, a una redefinición del concepto mismo del libro. Hoy nos seguimos refiriendo a las aplicaciones que están emergiendo como libros con el epíteto de electrónicos, cuando en realidad estamos viendo el desarrollo de funciones que van más allá del libro tradicional. Era quizás correcto hablar del libro electrónico en la medida en que se trataba simplemente del cambio de soporte, es decir, cuando trasladamos un discurso lineal de texto e imágenes del papel al soporte electrónico. Pero lo que se está desarrollando hoy en día comienza a ser otra cosa. Estos cambios nos enfrentan a un nuevo reto en materia educativa: enseñar a moverse en el entorno digital. No solo enseñarle a los alumnos, que en buena medida ya lo hacen, sino particularmente a los maestros, pues es paradójico que estos analfabetas digitales pretendan enseñarles a los ya alfabetizados. Y es que no se trata solo de saber usar los aparatos y las piezas de software hoy llamadas aplicaciones. Es imperioso dotar a las distintas generaciones de habilidades para aprovechar al máximo las nuevas herramientas. Las políticas públicas en materia educativa y cultural deberán responder a estos cambios. Tenemos frente a nosotros la enorme tarea de educar y reeducar a la población. La urgencia se deriva de la inserción de México en el ámbito internacional.
Cada vez es más evidente que comienzan a desvanecerse las fronteras para crear la aldea global en la que rivalizan competencias intelectuales. Países que por miopía gubernamental queden atrasados difícilmente recuperarán el paso. Hay ya temor de que el mundo se divida en países digitalmente alfabetizados y países digitalmente analfabetas. Por eso, creo que en México, en el actual sistema de libro de texto único y gratuito, la situación puede dar un vuelco y generar un importante cambio cualitativo si el gobierno entiende la urgencia y destina los recursos necesarios para acelerar el cambio, lo que va de la mano con inversión en investigación y desarrollo de novedosas aplicaciones educativas, aunada a un cambio en materia de políticas en el terreno de la conectividad. Pero también habrá que invertir en investigación en el terreno de la transfiguración del lector y la lectura. Hoy, la conexión a Internet debe ser no solo una prerrogativa, sino un derecho. Además de la creación de una infraestructura nacional de libre acceso a la banda ancha, es imperioso abrir el mercado a la competencia en materia de servicios conexos. No se trata ya simplemente de servicios de consumo unidireccionales, sino de una transformación en la manera de vincularse de manera interactiva con los conocimientos, con las ciencias, con la tecnología y con las artes. La industria editorial seguirá enfrentando, por tanto, una transformación que llevará a su desaparición tal como la conocemos hasta ahora. Es predecible que las actuales entidades editoriales sean absorbidas por los consorcios de la comunicación digital y que, por tanto, enfrentemos la desaparición de la industria de las artes gráficas, al menos de aquella parte que se dedica a la industria editorial, para dar lugar a la industria de las artes digitales. Esto, por cierto, es algo que debe atenderse con celeridad porque decenas de miles de empleos probablemente se irán perdiendo paulatinamente y muchos que hoy ejercen estos oficios no tendrán ya dónde desempeñarse, como antes sucedió con oficios que fueron desapareciendo desde que surgió la computadora y se extendió su uso hasta la fecha. El sector editorial tendrá que adaptarse a las nuevas circunstancias y los profesionales del libro deberán reaprender en función de las nuevas necesidades. La urgencia de una verdadera profesionalización del sector será más evidente que nunca. La pregunta es si quienes hoy conformamos la industria editorial podrán efectuar esa conversión. Los editores suelen ser muy conservadores y se aferran a ideas y mecanismos, como lo han hecho al soporte papel. Hace ya más de 16 años que introdujimos en México las primeras impresoras digitales para atender el mercado editorial. La industria tardó más de 10 años en comenzar a incorporar su uso, a comprender su utilidad, y no ha sido sino a lo largo de los últimos 3 años cuando cada vez más editores trabajan haciendo uso de ellas. Actualmente, cerca de 600 editoriales recurren en México a la impresión bajo demanda, para producir libros con soporte papel en tiros cortos. No obstante, si al medio editorial le tomó 13 años asimilar estas nuevas tecnologías, que ya son viejas, imaginemos que tardará lo mismo para incorporar el libro electrónico. ¿Qué pasaría más bien si tardara lo mismo para incorporar el libro electrónico? Sería suicida. Hoy los tiempos transcurren más rápido. Es decir, los tiempos para adaptarse a los cambios son menores. Es previsible que se abrirá con todo esto un nuevo panorama para los editores independientes en la medida en que abracen las nuevas tecnologías. Como ya ni la distribución ni los puntos de venta serán limitantes, podrán competir con imaginación y creatividad como nunca antes. Para esto, dominar las redes sociales, reinventarlas, usarlas para vincularse con sus lectores y para que estos a su vez se vinculen con los autores, será una de las grandes diferencias entre un proyecto editorial y otro, amén de los contenidos. Los mismos autores podrán o no recurrir a un editor. Es más, el concepto de autoría está cambiando y dará lugar a nuevas figuras legales, donde cada vez habrá más obras en las que habrán intervenido numerosas manos, como sucede en la industria cinematográfica más que en la editorial. En ese sentido, es interesante observar el desarrollo que han tenido las apps, es decir, las aplicaciones. Un contenido gratuito puede dar lugar a elementos secundarios que constituyan el verdadero negocio para los autores y editores.
En ellas uno encuentra aplicados cada vez más los conceptos multimedia, texto, ilustraciones, fotos, videos, sonido, animación. Por otro lado, es previsible el florecimiento de un creciente sector que buscará que haya contenidos libres de derechos, de suerte que nos acerquemos a una verdadera sociedad de la información y el conocimiento. Hoy en día tenemos acceso a más contenidos gratuitos a través de la red de lo que jamás en la historia se tuvo, y todo con solo una tableta o un teléfono celular con conexión a Internet. Semanas atrás hacía el cálculo de que al comprar un iPad 2, que hoy vale menos de 7,000 pesos, uno puede tener acceso a libros gratuitos de literatura universal y de muy buena calidad, con un valor de más de 800,000 pesos en su equivalente a valor soporte papel, tan solo a partir de la tienda de Apple, el iTunes Store. Y es que el libro electrónico puede regalarse como gancho, el libro con soporte papel difícilmente. Con esta transformación habrá que reimaginar la cadena del libro. Las bibliotecas como espacios físicos, tal como hoy las conocemos, dejarán de tener sentido. Deberán, quizás, convertirse en espacios a los que los usuarios acudan no solo a hacer uso de dispositivos electrónicos de consulta, sino para explorar nuevos dispositivos e incluso consolas de juego, donde encuentren recursos de experimentación y desarrollo, donde se les capacite para un mejor uso de las nuevas tecnologías. De igual manera, habrá que preguntarse si seguirán teniendo sentido las librerías como espacios físicos. Librerías y bibliotecas migrarán, como lo han estado haciendo, hacia Internet. La función orientadora de bibliotecarios y libreros cobrará nueva fuerza. La vez pasada hacía un símil entre estos y una GPS. Un usuario puede saber a dónde quiere llegar, pero sin la labor orientadora del bibliotecario o del librero puede desviarse fácilmente del camino y tardar más en llegar o abandonar cansado el intento, como sucede cuando nos lanzamos a buscar una dirección en esta ciudad sin la guía apropiada. Nos ha tocado vivir una época de revolución y en medio de esta, una época de transición fascinante. Ante nosotros se abre un mundo de peligros y un universo de posibilidades. Hoy podemos imaginar el futuro e incidir en lo que vendrá. Llorarle al libro con soporte papel es cosa vana. Seguirá existiendo un buen rato y después quedará como objeto de culto, de arte. Lo que es vital es abrirnos a las oportunidades únicas que tenemos frente a nosotros. No podemos simplemente ver pasivamente cómo el mercado determina el desenlace. Sería no solo peligroso, sino política, social y culturalmente criminal. Hoy, los diversos actores del libro y la lectura tenemos que trabajar en mancuerna para migrar contenidos a los nuevos soportes, para enriquecer la oferta con nuevas creaciones literarias basadas en ese mundo digital en el que nos desenvolvemos, pero también para impulsar esa tan necesaria revolución educativa y cultural sin la que México podría quedarse no solo en el atraso, sino también en la periferia del mundo desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Cuando me invitaron a moderar una sesión de cosas editoriales, yo tenía mis dudas de por qué me habían invitado a mí. Si en realidad lo que hago son ciencias de la computación y educación a distancia. Después de estarlos escuchando, en realidad creo que mucho de lo que plantearon son los problemas que estamos viviendo en la educación superior a distancia, tratando de lograr proyectos que nos lleven a que la educación sea un bien público, por ejemplo. Y ahorita lo que Alejandro describió, la verdad me hizo hacer varias notas y hacer relación con lo que estamos buscando en educación. Una de las búsquedas que estamos haciendo actualmente es copiar a la industria del entretenimiento. O sea, ¿cómo es posible que ellos logren que alguien esté 3 horas sentado en un lugar atento completamente a una pantalla? ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros con los estudiantes? Que estén atentos 1 hora, no 3 horas, 1 hora, completamente concentrados. Entonces, invitamos al director creativo de Disney para que viniera y nos platicara cómo le hacen.
Entonces resulta que lo que están haciendo es uso de la tecnología de una manera adecuada. Hay varias tecnologías que están surgiendo que creo que van a impactar no solo a la educación, sino por lo que he escuchado también a la parte editorial. Realidad aumentada, visualización. ¿Cómo explicarle a un alumno en un libro lo que es el DNA y las estructuras de doble hélice y toda la estructura esta tridimensional? Bueno, pues va a ser a través de técnicas de visualización y de realidad aumentada. ¿Cómo atraer la atención de los estudiantes? Pues va a ser usando técnicas de videojuegos, que me parece que dentro de lo que ustedes han mencionado lo tocaron así como muy brevemente. Va a ser el aprovechar todas las herramientas que están ofreciendo, que están desarrollando en la web semántica, de tal forma que se pueda hacer varias cosas. Y el mismo planteamiento de que las bibliotecas van a desaparecer, que las editoriales van a desaparecer, se ha planteado en las instituciones educativas. Alguien decía que el campus de Ciudad Universitaria va a ser bueno para ir de día de campo, ya no ir a clases, o sea, ya iremos a disfrutar el patrimonio de la humanidad y no a tener una discusión académica interesante. Y eso obliga a que se reinventen las cosas. La educación se está tratando de reinventar, y dentro de lo que ustedes plantearon hay varias cosas que le corresponden a las instituciones. Por ejemplo, las bibliotecas. Esto último que planteó Alejandro me parece importante discutir, porque si algo ha hecho la bibliotecología es convencernos de que el bibliotecario no es el que guarda los libros y los clasifica y los acomoda para que uno vaya y los desordene, sino que normalmente uno llega con preguntas a la biblioteca. Y el bibliotecario es como alguien que nos ayuda a hacer gestión de conocimiento, lo mismo que decía Hugo. La editorial no es alguien que imprime los libros, sino alguien que identifica el conocimiento que tiene el autor y lo lleva al lector interesado. Bueno, el bibliotecario también, cuando menos en la UNAM, los bibliotecarios, uno llega y le dice, mira, yo estoy investigando sobre computación inteligente. Entonces necesito encontrar todo lo que tenga que ver con lógica difusa y con inteligencia artificial, y entonces él te lleva a través de todo el espacio que hay ahí, que no solamente son los libros, también hay revistas, y creo que esas a los editores también le corresponden, y me parece que las revistas con esto de la autoedición estarían en mayor riesgo que los libros. Entonces como que la industria enfrenta un proceso de riesgo, que me gustó la visión de Alejandro, que al principio nos dijo que iba a poner un panorama muy triste, pero al final el panorama, como lo vi, es un área llena de oportunidades. Entonces, a mí me gustaría un poco aprovechar estos pocos minutos que quedan para explorar un poco más esta visión de que hay altos riesgos, porque las tecnologías, las ventajas que ofrecen actualmente ponen en riesgo muchas de las actividades de los que trabajan en la industria. Yo tengo en la coordinación donde yo tengo 2 plazas de tipógrafos que no sé qué hacer con ellos, porque además no puedo desaparecer las plazas por ninguna razón en la UNAM. Entonces los tengo que estar viendo qué otras cosas saben hacer, ¿no? Entonces yo supongo que va a pasar mucho en la industria editorial. Va a haber muchos oficios, muchas tareas que se hacen que tienen que buscar otra forma. Entonces, con esta visión de Alejandro de no verlo como un área de desastre, sino como un área llena de oportunidades para modernizar la industria, me gustaría ver sus reflexiones de cómo ven de estas áreas de oportunidad, cómo va a haber que aprovecharlas, y tratar de ver que la industria en realidad está en un momento muy rico que les ofrece la oportunidad de reinventarse, para beneficio de ustedes y para beneficio de los usuarios, como somos nosotros, ¿sí? O sea, ¿cómo los veríamos nosotros de aquí en adelante? ¿Sí? Las universidades con los que tenemos conocimiento que podemos publicar, y ustedes con la capacidad de llevar ese conocimiento hacia los usuarios potenciales de una manera eficiente. No sé cómo lo ven, pero me gustó este enfoque de no verlo tan catastrófico, sino más bien con un optimismo que pudiera ser importante. Entonces,
Bueno, yo creo que sí, efectivamente, además pensando, y has puesto también algo muy importante sobre la mesa, Francisco, el que me parece que como editores también siempre tenemos que tener en mente es el pensar en los usuarios, en los lectores, qué es lo que ellos están queriendo, qué es lo que ellos nos están demandando, y en función de eso preparar nuestros contenidos. Lo que ya no me metí mucho en esa parte, y si no me equivoco, Bob Stein iba a hablar un poco de eso cuando me tuve que salir porque íbamos a preparar nuestra mesa aquí, pero se iba a referir a que si nos parecen impresionantes los cambios que hemos visto hasta ahora, esperen a lo que está por venir o algo así había mencionado. Entonces, de alguna manera, también se ha dicho que la edición electrónica va más allá de tomar un texto así como está en el papel y llevarlo a un formato electrónico, sino que ya lo que nos permite la tecnología es precisamente darle otros formatos, enriquecer esos textos con otro tipo de características que le permitan una mejor experiencia a los usuarios, particularmente, por ejemplo, en toda esta parte de académica. Bueno, pues hay unas posibilidades impresionantes para enriquecer estos textos con otro tipo de herramientas que permitan un mejor entendimiento de lo que se está buscando transmitir. Y en ese sentido me parece que sí, la definición del libro inclusive se tendrá que ir enriqueciendo, que ya no nada más va a ser esta cuestión que llamaba Alejandro, si no me equivoco, lineal, este texto lineal nada más, sino ya también con otras posibilidades. También estaba pensando, y para dejar también a mis compañeros de mesa hacer una reflexión, por último, mencionar que en efecto habrá, como mencionaba Francisco, que tiene unos tipógrafos que pues tendrán que irse adaptando también, y hay ciertas profesiones y ciertas personas que tendrán que ir cambiando su actividad. Me parece que es un poco lo que hemos visto, y cuando menos estaba pensando al interior de las empresas con los procesadores electrónicos, con las hojas, por ejemplo, de trabajo para cálculo, ¿no? El Excel famoso. Como anteriormente en contabilidad estaban ahí arrastrando el lápiz, entonces los contadores le metían mucho tiempo a andar haciendo operaciones manuales, y entonces decía, oye, pues es que a lo mejor ya con el Excel pues no van a tener trabajo. Bueno, pues nuestra gente en la empresa sigue teniendo trabajo, pero ahora hace un trabajo, me parece, más valioso, es un trabajo más de análisis, es un trabajo diferente, que me parece que la tecnología lo que ha ayudado es a enriquecer su trabajo. Me parece que este mismo símil lo podemos tomar para lo que estamos hablando. La tecnología me parece que lo que nos va a permitir es enriquecer el trabajo de las personas, y que ciertas actividades que se hacían de forma más manual, pues ahora puedan dedicar tiempo para actividades más productivas o más enriquecidas. Sí, quizás en relación con lo que tú decías, el símil sería yéndonos un poco más atrás, cuando surge la computadora. Bueno, nosotros utilizábamos a los tipógrafos, ¿no? Yo trabajé desde linotipo, desde monotipo para acá. Entonces, antiguamente se necesitaba al tipógrafo, al que capturaba el texto, ¿no? Eso, conforme se fue desarrollando el uso de la computadora, ya prácticamente todos los autores trabajan en computadora y comenzaban a entregar, por tanto, su trabajo en disquete. Ese oficio, el del capturista, por tanto, desapareció, ya no era necesario, ya adecuaba simplemente el texto. Y como eso, podemos encontrar numerosos ejemplos de lo que ha venido sucediendo en la industria editorial. Y yo creo que ahorita nos estamos enfrentando a un fenómeno similar, es decir, los conocimientos, las habilidades que el editor hoy en día requiere son distintas de las que aprendimos, ¿no? Es decir, hoy muchos editores se enfrentan a este entorno del libro electrónico como antiguamente aquel que no sabía utilizar la computadora. Por ejemplo, los traductores que no se adentraron en el uso de la computadora salieron del mercado. Simplemente, si no entregabas ya tu trabajo en disquete, no tenías chamba como traductor en el medio editorial. Y yo soy traductor, y muchos compañeros mayores que yo, en aquel entonces, simplemente no le quisieron entender, no pudieron entender, y dejaron de tener chamba. Yo creo que es algo que nos puede suceder, que le puede suceder
al gremio, al medio, ¿no? Particularmente en el terreno, por ejemplo, de los editores, de los pequeños editores independientes que no tienen los recursos para poder subcontratar ciertos procesos. Si ellos mismos no son capaces de allegarse a estos nuevos conocimientos que son imprescindibles, probablemente no van a sobrevivir. Por el otro lado, son los que, en mi opinión, mayores probabilidades tienen de adaptarse rápidamente a estos cambios que se están dando. Pero sí, yo creo que se nos viene un periodo en donde la subsistencia del editor mismo, es decir, de nosotros como fauna editorial, está en peligro. No quiere decir que la función del editor peligre, sino nosotros como editores actualmente, ¿no? Brevemente, pues estamos ya sobre el tiempo. Coincido con buena parte de lo que se ha dicho aquí, sin duda. Yo creo que van a coexistir el formato de papel y todos los demás. Las preguntas que nos vamos a hacer cada vez más frente a un texto es: ¿para qué quiero este texto? Porque se presta para usos distintos el soporte, y en función de aquello para lo que lo quiero, ¿sí?, ¿qué formato me conviene más? ¿Me conviene el formato de papel? ¿Me conviene descargarlo? ¿O me conviene consultarlo en línea? Sí creo que hay una debilidad intrínseca, o varias, de los formatos electrónicos que harán que el papel dure más. Para empezar, la estabilidad de los materiales de computación no está clara, tenemos demasiado poco tiempo con ellos. La duración de los programas, todos los presentes sabemos que son de 5 años como mucho, y la posibilidad de recuperar información anterior es complicada. La necesidad de renovar, por lo tanto, catálogos enteros para estar en formatos actualizados sería un problema. La duración de las formas de almacenamiento, cualquiera que tenga un Kindle sabe que el día que quiebre Amazon se queda sin el contenido de su máquina, etcétera. Es decir, hay problemas que siguen haciendo que el papel vaya a durar. En cuanto a los temas de piratería, hay muchas cosas, únicamente un punto. Comenzará a la solución por fijar precios razonables a los libros electrónicos. Todos los presentes saben que en la composición del precio de un libro, el precio final de un libro, el 25% le toca al impresor, el 20% al distribuidor y entre el 30 y el 35% al librero. Si nos ahorramos esos 3 pasos, porque el libro es electrónico, podemos empezar con un descuento del 75%. Habrá que añadir algo por el trabajo electrónico, pero si tenemos al mismo precio el libro electrónico que el libro en papel, uno siente casi la obligación moral de piratear. Estoy absolutamente convencido de que varios de los tramos de la industria editorial, empezando por libreros, editores, etcétera, tienen que encontrar su nueva función y tendrán más función que nunca. Decía Hugo, estoy absolutamente de acuerdo, la facilidad de la autoedición tiene que servir para recuperar el oficio de editor, como alguien que acredita y autoriza, y uno compra un libro con la seguridad de que será bueno porque lo editó fulano de tal. Yo no digo que sigan siendo editores, sino que vuelvan a ser lo que fueron, porque en los últimos 20 años han dejado de serlo. Y únicamente para comentar lo que decía Francisco finalmente, y los comentarios más desaforadamente optimistas de Alejandro con respecto al libro de texto electrónico como algo que proporcionaría un mejor y mayor aprendizaje. Hasta ahora lo que sabemos de sociología de la educación no nos autoriza a decirlo. Ofrecerá nuevos recursos, muchos más recursos, etcétera, pero hasta hoy lo que sabemos es que el factor básico para explicar desempeño en la escuela, si el factor básico de éxito escolar es la familia de origen, el factor básico para explicar desempeño en la escuela es el número de horas que atiende el maestro y la proporción de estudiantes por maestro. La presencia física de un ser humano que acompaña en la educación sigue siendo insustituible. Y yo, claro, hace 30 años que soy maestro universitario y quiero pensar que no seré irrelevante cuando mis estudiantes tengan, que ya tienen, una tableta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno que hiciste la aclaración, porque cuando estaban hablando de las computadoras, yo soy ingeniero originalmente en electrónica. Entonces me tocaron las tarjetas perforadas, las cintas perforadas, los disquetes de 5 1/4, los de 3 1/2, o sea, toda la historia, aprender en la facultad las computadoras con los switches y poner las direcciones. Hasta las más nuevas ahora. Después hice el doctorado en Ciencias de la Computación y trabajo en las neurocomputadoras, la 6ª generación de computadoras. Entonces, la verdad, me ha tocado toda parte de toda la historia de la tecnología, y lo que hemos aprendido es que en algún momento quise hacer tutores inteligentes.
sea, usando inteligencia artificial, los tutores, hasta que me di cuenta que la percepción que tiene un docente de lo que está haciendo el alumno no la puedo obtener de manera indirecta. Y entonces la única opción es empezar a inventar cosas como cascos, donde tome uno lecturas de encefalogramas de los estudiantes, ve el nivel de atención y cuando la pierda le mete un electroshock para que lo regrese, o un profesor que le pegue un grito y lo saca de donde está y lo regresa al salón de clase. Entonces, yo estoy convencido de que el docente, incluso en la UNAM, toda la educación a distancia va acompañada es un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el papel del profesor es diferente al que tenemos en el salón de clase, pero sigue siendo relevante. Tenemos que volver pues yo no diría capacitar, sino a dotar de todas estas herramientas tecnológicas para que él haga el trabajo de la enseñanza. Estamos convencidos de que no va a pasar, de que el docente sigue siendo la parte fundamental para que el estudiante aprenda. Por supuesto que hay alumnos que no importa qué tan malo sea el maestro, van a ser muy buenos, pero también hay alumnos que no importa qué tan bueno sea el maestro, van a ser malos siempre. Y lo que nos concentramos es en los del medio. En los del medio necesitamos el libro. Y el libro en un formato más de acuerdo a la educación que se está dando ahora, que tiene que ser una mezcla de sesiones con el profesor y sesiones de aprendizaje autónomo, en donde además el aprendizaje autónomo se pueda dar individual o en grupo, con sus pares. Y nos parece que el formato digital que las editoriales tienen que ir desarrollando va en función de las demandas de los usuarios. Y me parece que el libro electrónico sí se debe ir conformando en un proceso de colaboración entre los editores y las instituciones de educación. Entonces me parece que yo creo que el panorama que plantean ustedes, al menos a mí me deja ir tranquilo, que creo que vamos por el mismo camino y que en algún momento vamos a hacer algo bueno de este país. Con esto damos por concluida la sesión, justo a tiempo, a las 3 de la tarde. Les agradezco la puntualidad y a todos muchas gracias por su atención. Bueno, un minuto de su atención, por favor. Avisos importantes. Vamos a hacer un receso, los esperamos por la tarde, agradecemos su puntual asistencia a la mesa de las 5 de la tarde. La mesa 3, viejas y nuevas formas de lectura, a cargo de Federico Álvarez, Javier Fierro Gómez, modera Luz María Chapela, que está por aquí con nosotros. A la salida, hacia su lado izquierdo, está ubicada la mesa para entregar equipos de traducción, por favor. Buenas tardes y buen provecho.